Ok, bueno. Ya. Buenas noches. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Ujú. Mucho antes de empezar con ella, queríamos saber un poco sobre la labor que usted desempeña. Sobre mi desempeño profesional. Sí, exactamente. ¿Cuántos años? Ah, ya. Bueno, yo soy psicóloga. Bueno, cuéntame, Carta. Oh, ¿Cuántos no, años no, qué? perdón, la señal se fue, pero ¿cuántos años de labor tiene de experiencia? Ah, ya. Yo ejerzo la psicoterapia en el 2010, ya bastantes años. Soy psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitivo-conductual, tengo una maestría en psicología clínica y de la salud y también soy docente universitaria. Ah, bueno, ahora empezando con la entrevista, Ujú. ¿de qué forma se relaciona la psicología con la educación vial? ¿Es que se pueden relacionar? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? En la psicología nosotros trabajamos mucho lo que es el comportamiento y el reforzamiento del comportamiento según sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, las señales de educación vial tienen indicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú te refieres, por ejemplo, Carla, ¿a qué señales, por ejemplo? ¿Me puedes decir? Bueno, quería a las El señales de pare, ¿eso? al pare, a la misma actitud del conductor, a, Ujú, a ujú. las acciones que hace. Ya, se relaciona muchísimo en el sentido de que el aprendizaje de esas señales tiene una consecuencia. En este caso, si los seres humanos aprendemos a identificar las señales, lo asociamos con con un determinado comportamiento. Y cuando no ejercemos ese comportamiento, viene una sanción, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con yo creo que con qué se relaciona? Que nuestro sistema vial está diseñado para que los seres humanos aprendamos señales, estímulos, o sea, si yo veo un pare como conductora, tengo que sobreparar un poquito con mi auto. Si yo veo no sé, curva, ¿no? Tengo que sobreparar un poquito. Si yo veo semáforo rojo y soy conductora, tengo que parar, ¿no? Entonces, las señales viales, tanto para peatones como para conductores, son una forma de regular nuestra conducta. Y esa regulación de nuestra conducta se tiene que dar a través de las consecuencias de si tú respetas o no esas normas viales. Y esas consecuencias se llaman o reforzamiento o castigo. Claro. Reforzamiento es cuando tú haces algo bien, alguna conducta buena y el sistema te refuerza. ¿Con qué? Con un premio, con dinero, con lo que sea. Y castigo sería que te dan un castigo, es decir, te dan alguna sanción impositiva, algo que no te agrade, o te quitan algo que te agrada. Creo que en nuestro sistema vial de nuestro país, se sanciona más a los conductores que a los peatones, ¿no? Claro. Los conductores sí tenemos sanciones, por ejemplo, si todo conductor tiene una cantidad de puntos al año, que si tú empiezas a cometer faltas, se te descuentan esos puntos y llega un determinado momento que si tú pierdes muchos puntos, te genera una sanción más grande. Y esa sanción es, por ejemplo, que puedas perder tu brevete, etcétera, etcétera. Entonces, eso en psicología se llama economía de fichas. Es una técnica de reforzamiento del comportamiento. Se llama economía de fichas. Es decir, tú vas canjeando, por decir así. Si tú acumulas, si tú de tu paquete de 100 puntos al año, te quitan 10, estás en alerta, algo así. Si te quitan 20, uy, alerta. Y si te quitan 50, significa pérdida del brevete. Entonces, eso es un programa de castigo, más que de reforzamiento. Lo que me doy cuenta que en nuestro sistema peruano no hay no hay programas de reforzamiento. Hay Claro. solamente programas de castigo. Creería que, desde su perspectiva, ¿cree que Ujú. los factores emocionales y cognitivos influyen en el comportamiento de los individuos en situaciones de tensión? Ah, claro, definitivamente, sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Emocionales, ajá. y en cuanto al diseño de estrategias efectivas para promover la conciencia, ¿qué papel desempeña en la psicología para cumplir con las normas de seguridad vial? Ya, desempeñaría un papel fundamental si es que se haría lo que te digo. La psicología ha influido mucho en establecer formas de castigo cuando no cumples con las normas de seguridad vial.
Esto se ha ejercido más a los conductores que a los peatones. Por eso que los conductores tienen más, bueno, en el Perú es muy relativo, ¿no? Pero, pero entre peatones y conductores, los peatones son los que cometen más, no respetan tanto las normas, porque no encuentran una consecuencia, si te das cuenta. No encuentran una consecuencia de sus actos. Si un peatón se pasa la luz verde, no pasa nada. Ah, bueno, lo peor que le puede pasar es que le atropelle un carro, como consecuencia de ello. Si un peatón ve que no cruza por la línea peatonal, no pasa nada. Si un peatón no usa el puente peatonal, no pasa nada, no pasa nada. Es decir, el Estado, el Estado como tal no le genera una sanción, así como el Estado tampoco le genera un premio si hay si es un buen peatón que cumple con todas las normas viales. Lo mismo pasa con los conductores. Los conductores sí reciben sanciones, mas no reciben premios por su buen comportamiento como conductores. Aunque el último premio que yo he visto que se ha dado es que, por ejemplo, si tú eres una conductora que va, o un conductor que vas a renovar tu brevete, si tú no tienes ninguna sanción grave, tú renuevas tu brevete automáticamente. Eso sería como un premio a tu buen comportamiento como respetuoso de las normas y señales viales. Entonces, la psicología ejerce un papel importante porque la psicología, a través de las principios del aprendizaje, establece estas cosas: castigo, reforzamiento, economía de fichas, programas para reforzar buenas conductas, así como programas para castigar malas conductas. Eso es lo que la psicología aporta a la seguridad vial y normas viales, o lo que Claro. debería aportar, ¿no? Hablando sobre los conductores, ¿cree que, que influyen las experiencias de la infancia y adolescencia en la formación de conductas relacionadas con la seguridad vial? Como causa directa, si causa-efecto, no lo creo. Para que una persona asuma una conducta de riesgo de seguridad vial son muchas. No tiene que ver tanto con eso, tiene que ver incluso por aprendizaje, por observación. Si tú como peatón cruzas el puente peatonal porque te enseñaron a que cruces el puente peatonal, pero tú ves que todo el mundo cruza por abajo y llega más antes que tú al otro lado de la pista y viste que no les pasa nada, ni lo sancionan, ni pasa nada. Entonces tú, las personas por observación y por el éxito de su conducta de la otra persona, va a repetir lo mismo. Si tú ves que nadie respeta el crucero peatonal y tú sí lo respetas, y ves que todo el mundo no lo respeta y cruzan por cualquier lugar y encima llegan más rápido a su punto de destino, es posible que ese ser humano siga ese mismo patrón. Entonces, yo no creo que sea una causa-efecto. Lo que creo es que es una serie de aprendizajes diarios ya en tu vida de socialización, ¿no? Ujú. Claro. ¿Cree que existe un perfil de un buen conductor? Eh, Eh, ¿cómo? Perdón, quería decir un conductor adecuado que respete las normas de seguridad vial. Yo Se creo puede, que no perdón. creo que exista un perfil como tal. Lo que creo que es muy probable que si una persona en su vida diaria respeta normas, entiende las sanciones, es coherente entre lo que dice y lo que hace, es probable, lo hace más probable de que sea un buen conductor. Pero el sistema también es muy fuerte, porque si tú eres una persona que respeta normas y todo dentro de tu personalidad, dentro de tu filosofía de vida, el sistema también te absorbe. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero, no? Si tú, por ejemplo, ves que todo el mundo, si un ser humano ve que comete una sanción y esa sanción tiene una consecuencia, pero ve que todo el mundo te pongo un ejemplo, le paga 10 soles, 20 soles o 30 soles al policía para que no le ponga la sanción, entonces es probable que ese ser humano, no porque sea una mala persona, ni porque tenga algo malo, ni tenga un buen perfil, es probable que repita esa conducta porque entenderá que todos lo hacen y que eso le va a evitar una sanción más grande. Entonces no existe un perfil así diseñado, pero sí es muy probable que aquellas personas que en su vida son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, que tengan las cosas bien claras de seguir normas y reglas como parte de su personalidad, los hace como una posibilidad de muy buenos conductores. O sea, es una gran posibilidad, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que en cometer sanciones y el sistema que es tan fuerte, pues también se repitan conductas que no son de un buen conductor, ¿no? Claro, me imagino. Ujú. Em, bueno, la siguiente pregunta es, perdón, ¿cómo influye
es que las emociones influyen al conductor cuando está en situaciones de tensión, como por ejemplo el tráfico de Lima, que es gigantesco, o cuando está en una autopista de alta velocidad, por ejemplo. Sí, definitivamente las emociones sí influyen, ¿no? En Lima, que es una ciudad muy caótica, donde posiblemente cruzar unas 5 cuadras te puede demorar 15 minutos, 20 minutos, y te urge llegar al trabajo o a una entrevista o a lo que fuese que tengas, esa premura y el tener que llegar tarde o no avanzar o gastar mucho tiempo de tu vida en un micro, en un carro o lo que fuese, claro que sí influyen tus emociones para tomar malas decisiones y no respetar las normas viales, tanto como conductor o como peatón. Yo definitivamente sí, y eso lo vemos a diario, porque en nuestro país, al ser las cuestiones viales no controladas, caóticas y todo eso, cada vez vemos personas que se pelean en la calle, que se pasan la luz, personas que cruzan por donde no deben cruzar las pistas, no respetan las líneas de señalización. Entonces sí, el ánimo, las emociones sí influyen en tomar malas decisiones en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. es lo que la sociedad peruana necesita para trabajar y lograr la concientización hacia la educación vial? Mm. Primero, como somos un país que no aprende más que por la sanción, lamentablemente por historia. No sé si tú eres muy pequeña de repente, Carla, pero hace como 20 años no se respetaba el usar cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad para los conductores era un adorno. Tan es así que quedaba suelto. Y muchos de los micros, ómnibus, combis y todo lo que hay en Lima no tenían el cinturón de seguridad, lo habían sacado. Y los conductores de autos privados no usaban el cinturón de seguridad como una normativa. Eso fue una campaña de educación que se difundió muchísimo. Y la principal sanción y la forma de difundir el uso de cinturones de seguridad fue con sanciones bien grandes, súper grandes, multas bien grandes. Hubo toda una conmoción, al menos en Lima, no sé cómo habrá sido en provincia, pero al menos en Lima hubo una conmoción donde el miedo a que te pongan esa sanción y los policías, tanto el sistema como y quienes ejercen la vigilancia de que se cumplan estas normas, que son los policías eran muy estrictos. Y entonces apenas veían un conductor que no tenía, ¡pa! De parado, multa, multa, y la multa era grande. Eso hizo que en un periodo que de 6 meses aproximadamente, todas las personas adquieran la conducta de poner cinturón de seguridad. Y tú ves ahora que ya se ha convertido en un hábito. Entonces tú subes a una combi y tú vas a ver que aunque sea esta combi, su cinturón no tenga apretada la cosa, no importa, se lo pone como adorno, ¿has visto? Porque hay combis que se supone que el cinturón de seguridad cumple una función de protección cuando te vas a chocar o cuando puede ser un accidente. Pero, por ejemplo, en las combis, en estos medios de transporte más irregulares, o más, como se dicen, piratas, tú ves que de todas maneras se van a colocar el cinturón, aunque esté de adorno. Ya las más formales siempre van a usar cinturón de seguridad, el piloto y el copiloto. Entonces, muchas veces el taxista te dice, ponte tu cinturón de seguridad, porque sabe que eso amerita una sanción. Y eso se aprendió en un periodo muy fuerte y con mucha sanción. Entonces, ¿qué creo que tendría que hacer el gobierno, el Estado o las entidades dedicadas a eso? Ejercer sanciones, sí, efectivas a las personas que no cumplen las normas viales, tanto conductores como peatones. Sanciones efectivas con multas, con pérdida de beneficios, con ese tipo de cosas. Y también un programa de recompensas a aquellas personas que sí cumplen las normas viales, tanto como peatón o como conductor. Como peatón es muy difícil porque Lima es muy caótica. Quizás más sería posible como conductor, porque el conductor tiene un brevete, tiene una licencia, tiene un auto. En cambio, un peatón no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de que se regule esto es que se hagan los castigos y las normas, los castigos a no cumplir estas normas sean reales, efectivos, sean que hay una falta, hay una consecuencia.
pero a veces Claro. esa consecuencia no se hace real, entonces no hay aprendizaje. El aprendizaje se da cuando a una conducta hay una consecuencia. Si la conducta es buena, es un premio. Si la conducta es mala, es un castigo. Pero tiene que ser inmediato, rápido, consistente y coherente. Si el castigo al final se perdona, se da amnistía, ese tipo de cosas, no funciona. Es como cuando tú haces, por ejemplo, las municipalidades dan amnistías, ¿no? O sea, no pago mis arbitrios, no pago, no pago, no pago, no pago, no pago 5 años. Y el alcalde dice, amnistía, todos pagan. Pero dejo de pagar 5, 6, 7, 8, recién. Amnistía es como que te cobro cero. Entonces las personas se acostumbran a ello porque no es efectivo. Entonces creo que tendría que ser, según las normas del aprendizaje, lo que en psicología aportaría es que para que una conducta buena se mantenga, tiene que ser una recompensa, tiene que ser inmediata y efectiva. Y para que una conducta mala, como peatón o como conductor, se disminuya, tiene que haber consecuencias, castigos inmediatos, sancionables, efectivos, reales. Si no, no. Y hablando de estas faltas, desde el punto de vista, su punto de vista, ¿por qué cree que los ciudadanos peruanos no respetan las normas de tránsito? Creo que es mucho aprendizaje entre nosotros y ya se ha vuelto una cultura. ¿A qué me refiero con aprendizaje? Hay una teoría que se llama el aprendizaje por observación, que es de un psicólogo llamado Bandura, que apellida Bandura. Bandura hizo una teoría que habla del aprendizaje por observación. Entonces, esa teoría del aprendizaje dice que los seres humanos aprendemos de muchas maneras, ¿ok? Pero él postula el aprendizaje por observación. Entonces, el aprendizaje por observación se dice que uno copia, uno repite la conducta de la otra persona si la conducta de la otra persona es exitosa o tiene un buen resultado. Aunque ese resultado sea obviarte una multa, lo que sea, pero si tiene un buen resultado, tú lo remedas. Entonces, nuestro aprendizaje como peruanos es mucho por observación. Se ejerce la ley de Bandura, la teoría de aprendizaje de Bandura. Entonces, ¿por qué los peruanos pasa eso? Porque es mucho aprendizaje por observación. Es todo lo que vemos todos los días. ¿En qué momento se inició? Pues posiblemente al inicio de nuestra vida como ciudadanos, ¿no? Y se repite 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 y lo aprendemos por observación. Habrán personas que su personalidad es más estricta, más rígida y no repite. Eso también sucede. Hay la excepción a la regla. Sí existe la excepción a la regla. Por ejemplo, si traemos una persona que vive en Alemania, que ha crecido en esta cultura de respetar todo y lo insertamos al Perú, a esta cultura, a Lima, por ejemplo, es posible que esta persona se resista a ello y permanezca incólume, ¿no? Ante sus formas de cómo entiende las normas y las reglas. Pero también es muy probable que en este sistema en el que vivimos se adapte a este sistema y se acomode a este sistema y posiblemente repita lo que todos los otros ciudadanos hacen, ¿no? Claro. ¿Y por qué ese aprendizaje, Carla? Ese aprendizaje, ¿sabes por qué? Porque si tú como peruano, si un peruano se va a Alemania o si un peruano se va a Dinamarca, donde se respetan mucho estas normas viales, ¿qué es lo más probable que suceda? Tú tienes familiares, tenemos amigos, familiares que se van a otros países a vivir y que acá no respetan las normas, pero estando allá las respetan, porque su sistema de observación y de aprendizaje es más grande que él. Entonces esa persona repite las conductas que todos hacen en esa cultura que ya está familiarizada con esas conductas. Claro. Ujú. Es Por todo eso. el aprendizaje traído y desde la misma casa. Esa Exacto. era mi última pregunta. Muchas gracias por haber realizado la entrevista. Ujú. Ok.